Bien, hoy vamos a estudiar otra de las características de las funciones, el crecimiento y el decrecimiento. Eso es muy intuitivo también. Si vosotros observáis las gráficas que tenéis, que yo he puesto aquí, que están copiadas de vuestro libro, la lectura de las gráficas ya os dije yo que era de izquierda a derecha, es decir, si yo veo este dibujito, ¿no? Yo ¿cómo lo leo? Pues yo tengo que observarlo, pues empiezo por aquí, voy avanzando hacia la derecha y lo que veo que yo hago, si yo recorro la gráfica, es que subo, ¿no? Pues esta gráfica diremos que es creciente. Es algo muy intuitivo, al igual que aquí diremos que la gráfica esta es decreciente, ¿no? Y en el caso tercero, pues como ni subo ni bajo, cuando leo la gráfica, pues lo que se dice es que la función es constante. Entonces, en cuanto a la intuición, está claro, ¿no? El concepto de crecimiento y decrecimiento. Lo malo es cuando uno va a definirlo de manera precisa en matemáticas. Entonces, os he puesto aquí la definición que tenéis en el libro y ahora si queréis la repaso con vosotros para ver si queda claro. Entonces, nosotros nos van a dar una función f de x cualquiera y nos van a dar dos valores, a y b, de manera que a es más pequeño que b. Por eso tenéis en el eje x dos valores de x, no han dado el a y el b. Yo tengo dos valores del eje x, el a más chico que el b, ¿veis? Por eso está escrito antes. Y ahora, para definir cuándo una función es creciente, pues lo que hay que atender es lo que vale la función en a y lo que vale la función en b. Es decir, hay que fijarse en cuánto vale f de a y cuánto vale f de b. Entonces, se va a decir que la función es creciente si ocurre que lo que vale la función en a es menor que lo que vale la función en b. Por eso te dice aquí que si f de b es mayor que f de a, la función será creciente entre a y b. Si nos vamos a la gráfica esta de aquí, la función es decreciente si lo que vale la función en a es mayor que lo que vale la función en b, que es f de b. Por eso dice aquí que si f de b es menor que f de a, pues entonces la función será decreciente entre a y b. Y si ocurre que lo que vale la función en a coincide con lo que vale la función en b, f de b igual a f de a, entonces la función es constante. Esto, lo que es la definición formal de crecimiento y decrecimiento, os puede a algunos resultar complicado. Pero no os preocupéis porque vosotros no vais a tener que hacer la definición así tal cual, sino que tenéis que entender el concepto. Y observando la gráfica es muy fácil de entender. Vamos a verlo ahora con un ejemplo. Mirad, tenemos aquí una función, la gráfica de una función, y está definida esta función entre el primer valor de la x es el 8 y el último valor de la x es el 20, ¿no? Y entonces lo que vamos a hacer es recorrer esta gráfica como si fuéramos subidos en ella y vamos viendo cuándo sube y cuándo baja, ¿no? Y entonces vamos a poner aquí lo siguiente, vamos a poner f de x crece y dejo un hueco para poner en qué intervalos crece, después ponemos f de x decrece en y dejo el hueco para ahora completarlo y por último pues pondremos el intervalo donde f de x es constante, porque no sé si lo estáis viendo, pero ya hay un tramo donde se ve claramente que la función es constante. Bueno, para ir rellenando esto, lo que tenemos que ir haciendo es recorrer la gráfica como he dicho, como si fuéramos subidos en ella, ¿no? Y fuéramos andando sobre la función, ¿no? Sobre la gráfica. Entonces empezamos en este punto y lo que hacemos aquí es bajar hasta este otro. Pues entonces, desde aquí hasta aquí la función decrece, pero en matemáticas no se dice desde esta altura a esta otra, sino que se va uno aquí al eje x y dice en el intervalo que va desde 8 hasta 10, que son los valores de x que corresponden a estos dos puntos, en el intervalo que va desde 8 hasta 10 la función decrece, por lo tanto pondríamos aquí que decrece en el intervalo de extremos 8-10. Después seguimos avanzando en la función, estábamos por aquí, ahora lo que hacemos es subir, por lo tanto aquí la función crece. ¿Para qué valores de x? Entre 10 y 14, por lo tanto ponemos que crece en el intervalo de extremos 10-14. Seguimos a partir de este punto y hasta este otro, y aquí ni que sube ni baja, o sea que la función es constante. La función es constante para en el intervalo de extremos 14-16.
Pues ponemos que es 14, es constante en el intervalo 14, 16. Seguimos avanzando y ahora iríamos desde este punto hasta este. Así que subiríamos. La función es creciente desde 16 hasta 18, es decir, para los valores del intervalo de extremos 16, 18. Así que ponemos aquí que crece, habíamos puesto que crecía en el intervalo 10, 14 y ponemos ahora que en el intervalo de extremos también 16, 18. Y ya por último estábamos en este punto, para llegar al final pues tendríamos que bajar. La función entonces decrece desde el valor 18 hasta el valor 20. Así que ponemos aquí que la función decrece en ese intervalo también, en el de extremo 18, 20. Y esto que hemos hecho aquí es el estudio del crecimiento y decrecimiento de la función, ¿no? Digo el estudio porque ahora voy a estudiar ese crecimiento, no estudiar, voy a interpretar ese crecimiento de la función en el contexto de un problema asociado a la vida real, que también es un ejemplo que tenéis ahí resuelto en vuestro libro. Os lo pongo a continuación. Copio aquí lo que teníamos. Sería el problema este de aquí. Fijaros, dice, interpreta el crecimiento y decrecimiento de una función y la función en la gráfica se ve ahí en la misma de antes. Yo lo que pasa es que no le había puesto pues la leyenda en el eje X y en el eje Y, es decir, lo que representa el eje X y lo que representa el eje Y. Vamos a leer el problema. Dice, esta gráfica representa la velocidad de descarga de datos en el móvil de Verónica a lo largo de un día. Estudia cómo crece y decrece la velocidad para la descarga de datos. ¿A qué hora se consigue Verónica mayor velocidad en su móvil? ¿Y cuándo es más lento? Bueno, vamos a responder ahora a esas preguntas y como digo, es estudiar el crecimiento pero interpretándolo en el contexto de la vida real, ¿no? y del enunciado que nos da el ejercicio, ¿vale? Si os fijáis aquí, ahora interpretamos lo que quiere decir el eje X, al empezar en 8 y terminar en 20, quiere decir que la lectura de la velocidad de la descarga de datos se estudia desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la tarde, ¿no? Y luego pues los valores de velocidad pues van desde 250, que es el inferior, esto va aquí de 250 a 250, ¿no? hasta los 2000, ¿no? Los 2000 kilobits por segundo, ¿de acuerdo? Bien, entonces voy a copiar aquí lo que habíamos hecho antes del estudio de la función, pues así, sin asociarla a ningún enunciado de la vida real. Y ahora vamos a ir pues interpretando eso que hemos estudiado antes, pues en este contexto. Pues bien, vamos, como digo, a interpretarlo. Nosotros habíamos dicho que la función crecía en estos dos intervalos. Ahora, esto en el contexto este, ¿cómo se interpreta? Pues diríamos que la velocidad de descarga de datos aumenta por la mañana desde las 10 horas hasta las 14, pasando de 250 kilobits por segundo a 500 kilobits por segundo. Porque este punto, ¿no veis? Esta altura, esta de aquí, que esta de ahí sería la altura 500, ¿no? Porque cada cuadradito son 250 kilobits por segundo. Vale, y luego diríamos también que por la tarde aumenta también la velocidad de descarga entre las 4 y las 6 de la tarde, ¿no? Pasando de los 500 kilobits por segundo a los 2000 kilobits por segundo. Después, en cuanto al decrecimiento, pues diríamos que la velocidad de descarga disminuye por la mañana entre las 8 y las 10 horas y pasa de ser de 1500 kilobits a 250 kilobits en ese tramo horario, ¿no? Y por la tarde, entre las 6 de la tarde y las 8 de la tarde, pues también disminuye pasando de los 2000 kilobits por segundo a los 1250 kilobits por segundo. Se puede decir también que la función, o sea, que la velocidad de descarga permanece constante entre las 2 de la tarde y las 4 de la tarde, ¿no?
Todo esto que yo he estado diciendo lo tenéis vosotros también muy bien redactado en vuestro libro, en el ejemplo este resuelto que está en la página 231, ¿vale? Lo digo por si luego lo queréis copiar en el cuaderno, que sería lo suyo, para que veáis cómo lo escribe, ¿no? Vale, hay otra pregunta que también te hace el problema, que dice ahora, o sea, pregunta que a qué hora consigue Verónica mayor velocidad en su móvil. Entonces, como el estudio gráfico de una función es tan intuitivo, seguro que muchos de vosotros ya estáis pensando en la solución. Miráis aquí la gráfica y observáis pues que el pico más alto, ¿no? Indicaría el pico de velocidad. ¿Y a qué hora lo consigue? Pues me bajo para abajo y veo que eso ocurre a las 18 horas, ¿no? A las 6 de la tarde. Y la otra pregunta que hace, la de cuándo es más lento, pues habría que coger, al contrario, el punto más bajo de la gráfica, ¿no? Y eso lo tenéis vosotros aquí. Este es el punto más bajo, ¿no? Entonces se diría que a las 10 de la mañana, ¿no? Porque esto corresponde a x igual a 10, a las 10 de la mañana es cuando el móvil de Verónica va más lento. Respondiendo a estas dos últimas preguntas, pues nosotros lo que hemos utilizado es el concepto de máximo y mínimo de una función. Y eso no se ha definido formalmente, pero lo vemos a continuación. Lo tenemos aquí, igual que lo tenéis en vuestro libro. Nosotros vamos a definir que un máximo de una función, vamos a decir que una función tiene un máximo en un punto y siempre se señala el valor de x, cuidado, tiene un máximo en x igual a a, cuando ocurre esto que pasa aquí, ¿no? ¿Qué pasa en x igual a a? Este sería la a, ¿no? ¿Qué pasa en x igual a a? Pues lo que pasa en x igual a a es que la función pasa de ser creciente a ser decreciente. ¿Y cuándo vamos a decir que la función tiene un mínimo en x igual a a? Pues vamos a decir que tiene un mínimo en x igual a a cuando la función pasa de ser decreciente a ser creciente. Algo bastante intuitivo. Bueno, con esto pues queda ya definido y estudiado lo que es el crecimiento y el decrecimiento de una función y también los máximos y los mínimos. Ahora, para que vosotros trabajéis un poco durante esta hora, pues os propongo las siguientes actividades. Entonces, la tarea que tenéis que hacer serían unos ejercicios del libro. De la página 230 hacemos el ejercicio 30 y de la página 231 hacemos el ejercicio 33.